Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas vistos en clase como a manera de recordatorio o para que podamos abordar un poco más a fondo el tema de los sofistas, ¿verdad? En la clase de hoy vamos a hablar de las ideas principales de los sofistas, un grupo de filósofos que tuvieron una gran importancia en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Estos, entre los que destacó Protágoras, fueron uno de los grandes especialistas de la oratoria y la retórica y los primeros filósofos profesionales, ya que fueron los primeros en enseñar a cambio de una remuneración económica, motivo por el cual chocaron directamente con Sócrates o Platón. Nos preguntaremos, ¿qué es la filosofía para los sofistas? Dentro de las ideas principales de los sofistas es que para ellos la filosofía debe ser una disciplina que enseña a los discípulos las habilidades necesarias para su desarrollo en la política, es decir, enseñar el arte de la oratoria, como debatir y discutir, para ser un político convincente y eficaz. De esta forma, para ellos el filósofo es un profesional que ilustra y enseña a otra persona un saber preparado dentro de una enseñanza de corte pasivo. Es decir, el profesor enseña e ilustra y el alumno escucha. Además, su principal objetivo es el de crear buenos oradores que sepan seducir, persuadir y convencer con argucias argumentativas, aunque sea con un discurso sin sentido. Por tanto, debemos relacionar su concepto de filosofía directamente con el contexto histórico en el que se nace y se desarrolla esta corriente. En plena Grecia, compuesta por Polis con una democracia asamblearia en la cual se reunían todos los ciudadanos para debatir sobre las cuestiones públicas de su ciudad y crear leyes. Vamos a hacer una pequeña pausa de la lectura para recordar el por qué la filosofía nace en Grecia y recordemos de que habían elementos de carácter económico, político y religioso, ¿verdad? Eh, que se entremezclaban entre ellas. Por ejemplo, el hecho de que los griegos pudieran viajar y ver otras culturas, ver otros dioses, los hicieron cuestionar a sus propias deidades, ¿verdad? El hecho de que pudieran en una asamblea debatir sobre asuntos públicos también permitieron una gran variedad de corrientes de pensamiento que divergían incluso de los gobernantes. Eso que no era posible en una dictadura, ¿verdad? Donde el pueblo es reprimido, donde hay una autoridad demasiado vertical, no se puede permitir este tipo de cosas. Y en lo religioso, ¿verdad? Estos cuestionamientos permitieron también el cuestionamiento de sus propias deidades eh, y fueron surgiendo también esas modificaciones, como el surgimiento de los titanes, el propio agnosticismo, que posteriormente vamos a revisar más a fondo. Por tanto, debemos relacionar su concepto de filosofía directamente con el texto histórico en el que nace, con el contexto histórico en el que nace y se desarrolla esta corriente, en plena Grecia clásica, compuesta por Polis, con una democracia asamblearia, en la cual se reunían todos los ciudadanos para debatir sobre las cuestiones públicas de su ciudad y crear leyes. De este modo, tener una retórica y un discurso sólido se convirtió en un elemento clave para influir en la toma de decisiones de la Asamblea. Además, se consideraba que una de las virtudes imprescindibles de los políticos debía ser la de saber expresarse bien y transmitir sus ideas de forma convincente, para convencer a sus homólogos. En definitiva, los sofistas eran los maestros de la sabiduría, que enseñaba el arte de saber expresar, saber hablar y defender una idea a cambio de un salario. Y es que los sofistas fueron los primeros filósofos de recibir un honorario a cambio de sus servicios. Recordemos, ¿verdad?, de que posteriormente, una de las grandes combates que nosotros podemos ver en esa época a nivel ideológico es entre Sócrates y los sofistas, porque él cuestionaba el hecho de que ellos cobraran, ¿verdad? También cuestionaba sus métodos, porque ellos, al tener una corriente pedagógica en la que ellos hablaban y el otro escuchaba, donde ellos hacían y el otro repetía, entonces viene a contrarrestar. El método socrático consiste en estos diálogos, ¿verdad? En esta construcción del conocimiento por medio del cuestionamiento, de la profundización de las ideas.
donde se requiere un nivel de creatividad, donde no se quiere que las personas repitan tanto, sino que empiezan a descubrir la verdad por medio de esos cuestionamientos. Bueno, algunas de las ideas que defendían los sofistas son, en primer lugar, el relativismo. Para los sofistas no existe un criterio universal en el ser humano que les sirva para saber juzgar lo que realmente está bien o mal, lo que es verdadero o falso. Como afirmó que Protágoras, el ser humano es la medida de todas las cosas. Asimismo, va a establecer que las leyes o costumbres son fijadas de forma relativa, es decir, pueden existir diferentes formas de concebir el bien o el mal, y todo depende del prisma desde el que nos acerquemos. Por ejemplo, para un ateniense lo correcto era que la mujer no tuviera una educación militar, mientras que para un espartano lo correcto era que una mujer tuviera dicha educación. En definitiva, para un sofista, ambas perspectivas son fruto de construcciones sociales de culturas con códigos diferentes, ya que existen distintos sistemas morales e igual de válidos. Escepticismo. Para los sofistas no existe en el mundo una identidad que establezca qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Por tanto, se debe dudar y cuestionar la verdad absoluta y la forma en la que nos acercamos y conocemos las cosas. Todo ello se debe al hecho de que no existe una relación directa entre nuestra mente y el mundo real. A veces podemos pensar cosas que no son verdad. No sabemos si lo que se percibe en nuestra mente es verdad o mentira. Una de las frases de la filosofía moderna que más podríamos utilizar para explicar esto es el hecho de que no existen hechos, solo existen interpretaciones. Es decir, las personas al interpretar el mundo, al acercarnos o al aproximarnos al mundo, hacemos interpretaciones del mundo, ¿verdad? Pero esa interpretación no es el hecho, es simplemente una interpretación. Cuando nosotros venimos y no somos capaces de reflexionar o de acercarnos de manera más correcta a la realidad, con una simple mirada o con eh, en una primera instancia, ¿verdad? De hecho, como veremos en otras ciencias sociales, principalmente la sociología, dice que busca alejarse de ese sentido común, de esas primeras impresiones, de esas interpretaciones totalmente subjetivas, ¿verdad? Entonces, bueno, por otra parte está el pragmatismo, ¿verdad? Según los sofistas, los actos y las acciones de una persona se realizan en función de si son beneficiosas, útiles o perjudiciales, inútiles para conseguir un objetivo, meta o fin particular, independientemente de si es bueno o no. Podríamos mentir para obtener un beneficio propio y porque nuestras acciones no las realizamos en función de si son buenas o malas. Esto es el pragmatismo filosófico. Por otro lado, el agnosticismo. Otra de las ideas principales de los sofistas es que no existe la certeza de la existencia de los dioses o de cómo son, ya que son muchas las variables y los factores que nos permiten saberlo al 100%. De esta forma, Genófanes llegaría a afirmar que la divinidad es una invención del ser humano y que por ello los dioses griegos no son iguales que, por ejemplo, los hititas, porque obedecen a las propias características de una cultura o comunidad concreta. Otra de las ideas de los sofistas importantes, dentro del pensamiento de los sofistas también destacaron las siguientes ideas. Bueno, antes de ir a las siguientes ideas, vamos a abordar un poco el tema del pragmatismo y el agnosticismo, ¿verdad? En primer lugar, el tema del pragmatismo. Miren, ellos decían que las acciones debían de estar en función del beneficio propio, ¿verdad? Pero, como hemos visto en otras clases, no siempre cuando nosotros defendemos una verdad o la justicia, vamos a salir beneficiados. Muchas veces ser honesto es una carga bastante fuerte. La honestidad, la verdad, la justicia, son cuestiones por las que muchas veces se sacrifican valores personales o el bienestar propio en lo económico, en lo físico incluso. Y ser demasiado pragmático en el sentido de solo pensar qué es lo que me beneficia puede ser incluso peligroso
las personas que así lo practican, ya que a nivel emocional o a nivel de, para poner un ejemplo, de repente cuidar un enfermo, un familiar, un ser querido, ¿verdad? No siempre es lo más beneficioso en términos económicos, pero sí puede generar beneficios en temas de espirituales, digamos, en otras instancias de la humanidad o de la realidad antropológica. Entonces, si bien es cierto el pragmatismo es importante, no debemos de olvidar de que no siempre vamos a actuar en función de ese pragmatismo, ¿verdad? Que siempre hay algo que está por encima de nosotros, que puede ser la justicia, el amor, etcétera. Y bueno, el agnosticismo, ¿verdad? Esos dioses que son creados a imagen de sus pueblos, también lo hemos ido abordando de que en cierta medida esos viajes de los atenienses permitieron que ellos vieran otros dioses y vieran esas peculiaridades, ¿verdad? De que los dioses se parecían mucho a las normativas de las propias personas que los tenían como tal. Bueno, otro de los puntos importantes de los sofistas era que eran defensores de la retórica, es decir, analizaban las formas y las propiedades de un discurso como método para transmitir el saber, el cual se basa en un discurso cerrado y de carácter enciclopédico que se transmite a unos alumnos que limitaban a escuchar. Defienden el relativismo moral, no existe la forma universal del saber, qué es lo que está bien o mal. Para este grupo de filósofos la verdad es relativa. Consideran que no existe una verdad absoluta y que cada persona tiene su propia visión de la realidad. Defienden también que la felicidad y la virtud están vinculados a la fama, al poder y al reconocimiento público. Los sofistas defienden que la democracia, porque es un sistema que busca crear consenso y que genera un debate entre los ciudadanos sobre las principales cuestiones que atañen a los ciudadanos y a su vida. Los sofistas establecen que la ley no es eterna ni universal, sino que es variable y cambiante en función del grupo o comunidad a la que nos acerquemos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hemos repasado un poco las ideas de los sofistas. Espero que les pueda ayudar para reflexionar, ¿verdad? E identificar esos puntos en los que los sofistas hasta el día de hoy han seguido siendo importantes, como el hecho de la democracia, el tema de las presentaciones públicas, entre otros. Bueno, un gusto, saludos.